Buenas a todos, tanto los que estáis online como los que estáis viendo el laboratorio grabado. Damos comienzo a la sesión de laboratorio de la asignatura de visión artificial y voy a comenzar a compartir mi pantalla, como siempre, primero con la programación, ¿vale? De cómo vamos. Como sabéis, comenzamos el martes tema, con el tema 6, ¿vale? Y con el bloque 2, ¿vale? Ya hemos terminado la parte más teórica de la asignatura, ¿vale? Y ya podemos empezar a hacer, gracias al haber visto el tema 2 de operaciones elementales, pues ya podríais empezar a hacer la práctica uno, ¿vale? La actividad uno. Que laboratorio, lo que vamos a buscar es que lo vamos a desarrollar tan pronto en la asignatura para que lo podáis utilizar como primer enfoque de la práctica uno, ¿vale? Entonces, como os comentaba, estamos en la semana 5, ¿vale? Hemos visto el tema 6 de operaciones elementales y hoy nos toca la sesión de laboratorio. Este martes os presenté la actividad uno, que dijimos que íbamos a estar trabajando con esas operaciones elementales que vimos en la teoría del martes para mejorar imágenes oscuras, ¿vale? Imágenes de baja luminosidad, y vamos a estar modificándolas con el uso de las operaciones elementales, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda en concreto de la práctica, de la actividad? ¿Habéis podido mirar algo de la actividad? ¿No? Vale. Bueno, tenéis en documentación, he subido, vale. Fenomenal, Lenin. Bueno, tenéis tiempo para hacerla. He subido unas imágenes, ¿vale? Hay aquí una carpeta que se llama laboratorio, que son los scripts de MATLAB que vamos a estar utilizando. Como sabéis, en el laboratorio hoy vamos a ver MATLAB. Yo os intento poner siempre algo de MATLAB, algo de Python, ¿vale? Para que tengáis un poco los dos lenguajes. Pero hoy vamos a estar trabajando con MATLAB, pero vosotros en la práctica podéis utilizar, si queréis, los scripts de Python que desarrolléis sin ningún problema, ¿vale? Y vamos a estar trabajando con estas cuatro imágenes generalmente, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, voy a hacer grande esto para que lo podáis ver bien. Voy a minimizar la barra de comandos porque no la vamos a utilizar. Y vamos a comenzar un poco con unas nociones de las que vimos ayer con el tema de MATLAB, ¿vale? Esto es un notebook que preparó Abdel, el jefe de la asignatura, para el máster de Ingeniería Matemática y Computación, como veis. Pero nos viene muy bien a nosotros para entender realmente cómo vamos a procesar nosotros los datos, ¿vale? Porque la idea de este laboratorio es que entendáis cómo trabaja MATLAB, que es muy parecido a cómo trabaja Python, ¿vale? Y antes de entrar en los algoritmos complejos, lo que vamos a ver es cómo trabaja MATLAB cada una de las imágenes y los datos que le vamos a estar pasando, ¿vale? Entonces, para empezar por lo sencillo, ir volviendo a las primeras diapositivas que veíamos el martes en teoría, vamos a hablar de la precisión, ¿vale? Como hablábamos el martes, necesitamos, cuando trabajamos con visión artificial, necesitamos precisión. ¿Y qué tipo de datos es el que nos da precisión? Los tipos de Abel. ¿Por qué? Porque son los que tienen la coma flotante y nos permiten almacenar una gran cantidad de bits, ¿vale? En este caso, 64 bits. Entonces, por ejemplo, si tenemos x igual a 10, el sistema no va a guardar simplemente el entero, sino que automáticamente le va a asignar esos 8 bits, esos 8 bytes, perdón, es decir, 64 bits, que a eso es a lo que le llamamos precisión doble, ¿vale? Porque no va a almacenar directamente ese 10, sino que va a almacenar los 64 bits, ¿vale? Los que vengáis de ingeniería informática, probablemente todo esto ya lo sepáis, ¿vale? Pero bueno, para recordarlo un poco porque se ve en los primeros cursos de informática, ¿vale? Entonces, si utilizamos el comando whos en MATLAB, aquí estamos guardando la variable, ¿vale? Y si ponemos el punto y coma, no mostramos la salida. En cambio, en este sí estamos mostrando la salida porque no ponemos el punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ponemos el comando whos, lo que hacemos es que vamos a ver que esa variable es de clase double, ¿vale? Aquí vemos que nos dice el nombre de la variable, el tamaño que tiene la variable, el número de bytes y el tipo de clase, que en este caso es de clase double, ¿vale?
¿Por qué es importante? Porque en computación científica el error de redondeo puede estropear por completo un modelo de inteligencia artificial. Entonces, es muy importante saber con qué tipo de datos trabajamos, ¿de acuerdo? Si os fijáis, tenemos tres valores límite, ¿vale? Que es el real max, el real min y el EPS, ¿vale? Que son estos de aquí. Que es, esto lo que nos dice es que el real max es el número más grande que el ordenador puede entender, el real min el más pequeño que puede el ordenador entender y el epsilon de la máquina es la distancia entre uno y el siguiente número representable, ¿vale? Para que veáis la diferencia, la gran diferencia que podemos tener en MATLAB entre un número y otro, ¿vale? Para MATLAB seguirá siendo el resultado uno, pero hay que tenerlo en cuenta para cuando diseñamos nuestros bucles, ¿vale? Que MATLAB va a pasar por todos esos estados, ¿vale? Aquí los vemos printados con la salida. Si pusiéramos un punto y coma, no se printaría la salida, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar a utilizar MATLAB como si fuera una calculadora, ¿vale? Como acabo de decir, las operaciones básicas, fáciles, ¿vale? Pues para sumar ponemos un más, para restar un menos, para multiplicar el por, esto para dividir y esto simplemente para hacer el exponente, ¿de acuerdo? Luego podemos utilizar el apóstrofo simple que nos permite obtener la traspuesta de un vector o de una matriz, que en esta práctica no lo vamos a necesitar, pero en prácticas siguientes sí lo trabajaremos, ¿vale? Se utiliza como una calculadora, es decir, que las reglas, se mantienen las reglas matemáticas de orden, ¿vale? Y hay funciones básicas como el seno, el coseno, el logaritmo, el exponente, la raíz cuadrada, los absolutos, que podemos utilizarlos, ¿de acuerdo? Luego podemos utilizar números complejos y tienen números especiales llamados inf y nan, ¿vale? Inf, que significa infinito, y nan, not a number, ¿de acuerdo? En este caso, qué estamos calculando? Estamos calculando uno partido por cero y no printamos el resultado, y cero partido por cero y no printamos el resultado porque ponemos el punto y coma, como acabamos de decir, ¿de acuerdo? Si queremos hacer esta función, la tendríamos que poner de esta forma. Cos pi, que lo escribimos tal cual, el número pi, partido por 6 elevado al cuadrado más el seno de pi partido por 6 elevado al cuadrado, ¿vale? Esta sería esta función de aquí. Si queremos representarla de debajo, simplemente hacemos lo mismo. Uno menos uno partido por 2 elevado a 5 elevado todo ello a menos uno. Y la tendríamos aquí printada, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas sobre MATLAB? ¿Habéis trabajado alguno antes con MATLAB? Seguro que en la carrera o en algún curso habéis No, visto algo de profe, MATLAB. ¿No? ¿Nunca trabajaste con MATLAB, no, Mayuri? no. Bueno, pues fenomenal esta Lleva algún introducción. tiempo ya. Hace 10 años me dice Paola. Joder, Sí, pues Yo no a decía hace recordar, cuántos chicos. años programé. Ah, yo también. bueno, Correcto. lo bueno de esta primera práctica es que los scripts de las transformaciones y tal los tenéis muy avanzados que os los paso en la documentación. O sea que si estáis pendientes y vais probando lo que voy a ir probando yo, vais a tener mucho hecho para la práctica, ¿vale? Fenomenal. Perfecto. Luego podemos hacer también cálculo simbólico, ¿vale? El cálculo simbólico no es más que podemos definirnos una función, ¿vale? En la que podemos declarar variables simbólicas y simplemente nos definimos la función de la misma manera como si lo estuviéramos haciendo una función escrita a mano para calcular una ecuación de segundo grado de una función, ¿vale? Y con la función solve nos halla las raíces de la función, que en este caso son estas, ¿de acuerdo? Y con diff nos calcula derivada. ¿Vale, chicos? ¿Sí? Tenemos que diferenciar scripts de funciones, ¿vale? No es lo mismo con lo que vamos a trabajar hoy, que son MLX todos, pero también podemos trabajar con Ms, ¿vale? Si hacemos la analogía con Python, los MLX serían los notebooks de Python con los que podemos trabajar y los .m serían los .py de Python, ¿vale? Que es un script en el que vamos llamando a funciones, ¿vale? Generalmente se suelen utilizar los MLX porque nos permiten combinar texto, imágenes, fórmulas y código de MATLAB. Entonces, pues para usos
de educación, pues viene muy bien porque lo podemos tener pues como lo tengo yo aquí, que está todo escrito y vamos poco a poco mirando el código con alguna explicación que aparezca. Y si yo esto os lo subo, pues lo podéis ir viendo vosotros tranquilamente en vuestra casa si necesitáis cualquier repaso, ¿vale? Em, el script lo podemos, era lo que tenía aquí abierto, ¿vale? Que es estos comandos, y entonces aquí podemos ir viendo lo que vayamos ejecutando, ¿vale? Lo típico que se suele hacer, pues suelen hacer clear all, CLC o close all, que son comandos que lo que nos hacen es que nos borran el command window, ¿vale? Porque si yo hago por aquí, por ejemplo, 4 más 5, ejecuto el command window y me dice 9. Entonces, en un momento dado, yo quiero borrarlo, hago CLC, le doy al intro y lo borra, ¿vale? Pero me mantiene aquí esta variable, ¿vale? Así que funciona tal cual como una calculadora, ¿de acuerdo? Y luego podemos hacer funciones, igual que hacemos funciones en Python, en C, en cualquier otro lenguaje. En MATLAB tienen una estructura parecida, que es esta. Definimos la palabra clave función, le decimos los argumentos con los que va a tener de salida, ¿vale? Y los de entrada, ¿vale? Y entonces luego hacemos lo que necesitamos hacer de la función y le decimos lo que vale el argumento de salida y lo que vale el argumento de entrada y le decimos el end. En el momento que definimos cuánto vale el argumento de salida, ya se nos devolverá. Sería como hacer ese return que haríamos en Python. ¿De acuerdo? ¿Esta parte entendida, chicos? ¿La parte de las funciones? ¿Cómo funciona la estructura de una función en MATLAB y demás? Sí, Mayuri levanta el pulgar, así que eso es que por lo menos Mayuri, Miguel Ángel y Lenny lo han entendido. Así que fenomenal. Y Guillermo también, que me ha dicho que sí por el chat. Perfecto, chicos. Fenomenal. Vale. Ahora pasamos a ejemplos. Por ejemplo, queremos escribir la función que calcula los n primeros números de Fibonacci. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos definimos un nuevo formato de dato que va a ser long, que lo que hace es que nos fija el número de decimales en 15 dígitos, ¿vale? Es decir, que tenemos todavía mucho más espacio para poder guardar decimales, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar va a ser este bucle for, ¿vale? Que lo que nos va a hacer va a ser recorrer la función directamente de Fibonacci sobre el operador i, vamos, sobre la variable i, que la variable i va a ir incrementando desde 1 hasta n, siendo n igual a 10. Si lo ponemos así, va a ir de 1 en 1, pero podemos poner otros dos puntos aquí y otros dos puntos aquí, y entonces esto quería decir que iría de 1 en 1. Si queremos que vaya de 2 en 2, pondríamos así, de 3 en 3, así. ¿De acuerdo? Aquí lo que nos estamos definiendo es un vector de ceros que va con una dimensión n1, es decir, que tiene 10 columnas y una sola perdón, 10 filas y una sola columna, ¿de acuerdo? Aquí nos creamos ese array en el que vamos a ir guardando nuestros datos. Entonces, a la que vamos recorriendo el bucle for en el vector, lo que vamos haciendo es rellenando para la función de Fibonacci, que es esta de aquí, que esa la aplica directamente MATLAB, la vamos a ir rellenando con los valores. Y aquí lo que veis es la salida. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Pues vamos rellenando efectivamente con la serie de Fibonacci todos nuestros valores. ¿Vale? Os tenéis que fijar que como utilizamos la función de Fibonacci, lo que hacemos es calcular el enésimo número sin necesidad de tener una recursividad pesada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a estar sobrecargando el ordenador ni el procesador. Por lo tanto, lo que estamos haciendo son funciones anónimas, ¿de acuerdo? De esta forma no cargamos mucho el procesador porque directamente esta función está optimizada y está aprobada por otros usuarios. Estamos haciendo una llamada a una función de librería, ¿vale? Que es lo que generalmente se hace cuando desarrollamos cualquier tipo de software. Nunca se desarrolla todo de cero, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Vale, fenomenal. Perfecto. El segundo método. En este caso vamos a hablar del algoritmo de Newton-Raphson, ¿vale? En este ejemplo es un ejemplo real iterativo que vamos a buscar las raíces de una función, ¿vale? Este método es un clásico en este tipo de laboratorios, ¿vale? Y con lo que partimos es con una aproximación inicial, ¿vale?
y lo que vamos a hacer es ir moviéndonos por la recta tangente, ¿de acuerdo? La aproximación inicial sería esta y nos vamos a ir moviendo por la recta tangente, ¿vale? Para ver cómo este algoritmo va a converger rápidamente hasta una solución, ¿vale? Lo que vamos a ir buscando es la recta tangente para esta función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir calculando la derivada en la que se hace cero nuestra función para poder calcular en qué punto la recta es tangente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero definimos nuestro límite inferior, ¿vale? Que es el límite de desplazamiento de delta x sub n, que es ese valor que nosotros vamos a ir calculando, y luego nos definimos nuestra función y la derivada de nuestra función, ¿vale? Definimos la solución inicial, ¿vale? Sobre la que vamos a ir iterando, y después vamos a llamar a la función de Newton-Raphson. Si veis, lo estamos guardando en dos valores. Para guardar el resultado de una función en dos valores distintos, en MATLAB tenemos que poner de esta manera. Abrimos corchetes, ponemos la primera variable donde queremos guardarlo y la segunda variable donde queremos guardarlo y cerramos corchetes. En este caso estamos guardando la solución que nos da el punto en el que la recta es tangente, que es el -7,47 y el 14,47. Esas son las coordenadas del punto, y el número de iteraciones que hemos tenido que hacer para encontrar ese punto. ¿De acuerdo? Como veis, nos lo guarda cada uno en su variable distinta. ¿Vale? Y luego podemos ver el número de iteraciones, ¿vale? Y aquí lo que estamos haciendo simplemente es hacer un plot, como haríamos con Matplotlib, por ejemplo, en Python, y lo que decimos es que quiero mostrar la variable x en la que el label de las x, es decir, el número, el título que vamos a poner aquí abajo, va a ser número de iteraciones, ¿vale? Y el de las Y, en el eje Y, vamos a poner la solución. Es decir, número de iteraciones y la solución que nos va dando el algoritmo hasta encontrar la mejor solución que se aproxima a ese punto. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Un poco ¿Dudas hasta complejo, aquí? profe, pero bueno, sigamos viendo a ver, pero sí un poco complejo el tema. Vale. ¿El que no has entendido de aquí, Mayuri? No, digamos que básicamente, por ejemplo, esa función f arroba x, o sea, eso igual es el reflejo de una fórmula que en algún momento está más Claro. arriba. Eso es. Esto es de lo que he pasado un poco por encima, ¿vale? Pero estos son las funciones anónimas. ¿De acuerdo? En Ok. MATLAB podemos utilizar funciones anónimas con el arroba, ¿vale? Que son ideales para poder definir en una sola línea funciones matemáticas, ¿vale? Aquí en lo que te tienes que fijar de verdad, solamente olvidando el arroba, que simplemente es una forma de definir nuestra función anónima matemática en MATLAB, lo que nos tenemos que fijar es en el seno de x menos 0,5x, ¿vale? Que no deja de ser Ujú. esta función de aquí. ¿De acuerdo? Ok, sí, ¿Sí? Fenomenal. Y sí. el df no es más que la derivada de esa función. ¿Vale? Ujú, ok. Fenomenal. ¿Todos entendido, chicos? Vale. Aquí es donde vienen las funciones anónimas de las que hablaba, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Pues para que no se almacene en un archivo de programa, entonces no estamos ocupando memoria, ¿vale? Y pueden aceptar varias entradas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso nos podemos definir las constantes que vamos a utilizar de phi y después nos definimos nuestra función anónima. ¿Para qué? Para poder iterar sobre phi con mayúscula y phi con minúscula directamente, y esto no lo guardamos. ¿Para qué nos sirve? Si tenemos una función matemática que es muy grande, nos va a ocupar mucho espacio y entonces se nos puede colgar el ordenador porque estamos utilizando mucha memoria. Entonces, si utilizamos funciones anónimas, no se guarda en memoria. Entonces, de esta manera simplemente se hace una llamada a esa función y se sustituyen los valores. ¿De acuerdo? ¿Entendido, chicos? ¿El por qué utilizamos el arroba y cómo funcionan las funciones anónimas? Pero el valor, ¿dónde lo guarda, profe? En la F. Claro, Ok, en la variable pero f, como eso es, F. Y como eso abajo es. coloca F10. Claro, porque aquí estamos sustituyendo el valor de la n, que es la variable, en nuestra función f. Ok, ¿Sí?
ujú, porque hemos definido estas constantes, esto nunca cambia, lo que nos cambia es el 10. Al sustituir aquí el 10, estamos sustituyendo la n, por eso es f arroba n, ¿vale? Porque aquí definimos sobre la variable en la que estamos trabajando nuestra función, en- y es lo que cuando ponemos f, cuando llamamos a esa función, si ponemos cualquier valor, es lo que vamos a sustituir, ¿vale? ok, Fenomenal, perfecto. Vale, ya tenemos vectores y matrices. Hemos visto antes cómo podíamos definir una matriz de una sola columna, ¿vale? Y podemos definir vectores fila o vectores columna rellenándolos, ¿vale? Antes hemos definido un vector de ceros que estaba aquí, ¿vale? De n columnas y, perdón, n filas, una columna. Y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos definirnos una matriz, ¿vale? A partir de unos números que rellenamos. Si queremos un vector fila, nos lo ponemos de esta manera. 1, 2, 3, 4 con corchetes y comas. En cambio, si queremos un vector columna, nos tendríamos que poner separado cada uno de los valores por punto y coma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si queremos hacer la traspuesta, lo que podemos hacer es decir que fila es igual a columna traspuesta, ¿vale? Este símbolo de aquí, como hemos dicho antes, lo que nos hace era la traspuesta. En este caso, fila es lo mismo que la traspuesta de columna. Si veis, aquí estamos haciendo un vector fila y aquí estamos haciendo un vector columna, que la traspuesta de cada uno es el mismo vector del otro. ¿Sí? ¿Entendido eso? Chicos, ¿entendida esa parte? honestamente no, profe. Yo no entendí qué No. significa es como si montar Eso es, la traspuesta no es más que darle 90 grados la vuelta a nuestra, perdón, a nuestra array, ¿vale? Si nosotros ejecutamos esto, que está ejecutando, hay veces que MATLAB Ujú, tarda, ¿vale? Así que hay que ser pacientes. He ejecutado estas dos y ahora debería salir, si te fijas, Mayuri, esta fila es así, 1, 2, 3, 4, ¿vale? A ver si quiere ejecutar. Se supone que ahora tiene que ejecutar este y debería salirnos fila como este. ¿Vale? Habiendo hecho la traspuesta de ujú, esto. Pero vamos, la traspuesta no ok, es más que nosotros tenemos esto, que es fila, y tenemos esto, que es sí, columna. sí, Vale, la traspuesta es hacer esto con columna. Y la traspuesta de esto es esto. ¿Vale? ok, Fenomenal. sí, Perfecto. Vale, mira, ya se ha ejecutado todo. ¿Vale? Entonces aquí vemos la traspuesta de columna es fila. ¿Vale? La columna, voy a ejecutarlo así para que lo veáis mejor. Run. Si le doy aquí run, debería ejecutar solamente esta celda. No, creo que lo está ejecutando todo. Bueno, esperamos un poco y ahora vemos cómo se refleja que esto es está fila bien. y esto es... ¿Sí? Vale. ¿Sigo Sí, sí, entonces? sí, sí, Vale. Vale, y luego tenemos funciones como la que hemos utilizado antes, ¿vale? Para generarnos vectores fila con números nulos, con números unos, ¿vale? O con números random, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues cuando queremos generarnos a lo mejor queremos hacernos una matriz de identidad toda llena de unos y entonces utilizamos esta función, ¿vale? La once. Aquí lo que decimos es que queremos un vector columna de tres columnas y una sola fila llena de unos. Aquí que estamos diciéndole que queremos un vector de ceros con una columna y tres filas que está llena de nulos. Eduardo me dice, buenas tardes, noches. Estoy recién instalando MATLAB escritorio. Solo es necesaria la opción de MATLAB, ya que hay además complementos por instalar. Cuando pueda contestar, gracias. Sí, Eduardo, si te vas a la presentación del aula virtual, esta presentación VA, ahí aparecen
todas las librerías al final del todo que tienes que tener, los complementos que tienes que tener instalados en MATLAB, ¿vale? Que son clave para el laboratorio de hoy y para las actividades que vais a tener que ir haciendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fenomenal. Vale. Entonces, ceros nos crea vectores de ceros o arrays de ceros o matrices de ceros. Unos nos crea matrices de unos y linspace lo que nos permite es que nos permite crear números comprendidos y dando saltos entre dos valores, ¿vale? En este caso nos estamos creando 100 valores desde el 0 al 100 dando saltos de 10 en 10. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hacer una matriz de intervalos, vamos, un vector de intervalos, podemos hacerlo con el linspace, ¿vale? También podemos crearnos vectores fila, ¿vale? O columna o arrays utilizando la función rand. Si decimos rand 1,10, nos estamos creando un vector fila con 10 números aleatorios entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Si esto lo multiplicamos por 10, por ejemplo, tendríamos 10 números aleatorios entre 10 y 100. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Dudas? ¿No tenemos dudas? No, profe. Fenomenal. Perfecto. Vale. Pues vamos con las matrices, ¿vale? ¿Cómo nos creamos una matriz? Pues de esta forma. Nos definimos el nombre de la matriz y ponemos cada una de las filas de esta forma. Podríamos poner comas entre las filas, pero así también funcionaría, ¿vale? Nos ponemos los números de la fila, los números de la fila y los números de la fila. Y para separar las columnas, nos ponemos una coma, ¿vale? Si esto lo ejecutamos, nos sale de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Y aquí nos hemos creado nuestra matriz de 3 por 3. ¿Vale? Sí, ¿Cómo accedemos a un número de una matriz? Pues para acceder a la fila 2 columna 3 de nuestra matriz, lo que tenemos que hacer es decir el nombre de la matriz, en este caso A, paréntesis, y le decimos fila 2 columna 3. ¿Vale? Es decir, que simplemente tenemos que decirle la fila y la columna a la que queremos acceder. ¿Vale? Se lo tenemos que hacer entre paréntesis. Hay que tener cuidado porque hay en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Python, en los que ponemos corchetes, sí. ¿Vale? Así que en este caso tenemos que poner esto paréntesis. ¿De acuerdo? Luego tenemos también las submatrices, ¿vale? En la matriz A podemos generar submatrices, ¿vale? A partir de los valores de A, ¿vale? ¿En qué consiste la submatriz? En coger filas y columnas de una matriz dada. Por ejemplo, en este caso, nos queremos coger la submatriz de la fila 1, 2 y la columna 2 y 3. ¿Cómo lo hacemos? Nos cogemos A y nos venimos a las columnas 1, 2 y las filas 2 y 3. ¿Vale? Y luego podemos calcular la diagonal. Si nosotros tenemos si nos queremos crear, perdón, una matriz diagonal con números metidos dentro de la diagonal, lo que hacemos es simplemente llamar a la función diag. Y la función diag lo que nos crea es una matriz llena de ceros menos en la diagonal que ponemos el valor que nosotros queramos. O los valores. Esto no tiene por qué ser todos los valores iguales. Pueden ser 3, 4, 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, chicos. Luego podemos hacer también distintas operaciones con matrices. Podemos crearnos tres matrices diagonales y sumarlas o restarlas, ¿vale? ¿Cómo las sumamos o restamos? Simplemente poniendo el símbolo más, ¿vale? Y con los valores de dentro podemos poner el menos, el más, menos, ¿vale? Eso normal y corriente. ¿Y cómo suma MATLAB? Pues como si sumáramos nosotros con matrices, igual que si multiplicamos por matrices, ¿vale? En este otro caso, lo que nos estamos haciendo es que nos estamos construyendo una matriz
n, es decir, de n filas, n columnas, con las mismas características que la matriz B. ¿Cómo lo hacemos? Nos definimos una matriz C con em, diagonales de dos veces los ones, es decir, con un vector de unos desde 1 hasta 10, perdón, con una sola columna y con una sola fila y 10 columnas, más menos unos, es decir, una diagonal llena de menos unos de una columna y una fila, perdón, y 9 columnas, más la diagonal de menos unos de una fila, 9 columnas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto tendría, si me quito el punto y coma y lo ejecuto, tendría este formato. ¿Vale? Si veis, tenemos un formato muy parecido a esta B. ¿Lo vemos? ¿Cómo se nos genera la matriz de 10 por 10? Sí, fenomenal. Perfecto. Vale, también podemos resolver sistemas de ecuaciones con MATLAB, ¿vale? Podemos definir una ecuación matricial, ¿vale? Como podría ser esta o esta, ¿vale? Y resolverla. Nosotros nos cogemos, nos definimos nuestra matriz, que sería esta, la menos 3 2 menos uno 6 menos 6 7 3 menos 4 4 y nos definimos el vector B, que van a ser nuestros términos independientes. Y luego tenemos que decirle la solución del sistema, ¿vale? Lo que hacemos es que simplemente nos despejamos nuestro sistema de ecuaciones y lo que hacemos es calcularlo, ¿de acuerdo? Si esto lo ejecutamos, nos saca las soluciones del sistema, ¿vale? 2 2 menos uno serían las soluciones para que hacen las soluciones de este sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? También podemos obtener la misma solución haciendo esto mismo, ¿vale? Si hacemos B es igual a, B, siendo A y B la multiplicación de nuestras matrices, obtenemos las soluciones de nuestro sistema, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro sistema definido y aquí lo solucionamos, que tendríamos aquí el 2 2 menos uno. ¿Que nos queremos quedar solo con nuestra solución porque no nos queremos quedar con los pivotes de la matriz? Pues entonces nos quedamos solamente con el end, ¿vale? Que es el final de nuestra matriz, la última columna, ¿vale? Aquí le decimos que nos coja todas las filas y la última columna, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendida la resolución de los ahora no me va a salir el nombre. De los sistemas de ecuaciones, chicos. Sí, Fenomenal. Esta última parte de las sistemas de ecuaciones es un poco cultura, porque no vamos a hacer resolución de sistemas de ecuaciones, pero os puede venir bien para que vayáis trabajando con cómo funcionan las matrices y demás en MATLAB, ¿vale? Podemos también hacer gráficos, ¿vale? Si nosotros queremos hacer un gráfico, podemos dibujar un círculo a partir de generarnos un line space que no deja de ser una matriz, ¿vale? Un vector y nosotros lo que le vamos a decir es que queremos que sea 0,2 por pi, que no deja de ser el perímetro de nuestro círculo, ¿vale? Le decimos cómo queremos que sean nuestras funciones y le decimos que queremos que nos pinte la función, ¿vale? Aquí le estamos diciendo que pinte la función con un grosor de línea de 2, ¿vale? Y luego le decimos cómo queremos que sean nuestros ejes, que van a ir desde -1 hasta 1. Bueno, desde -1,1 hasta -1,1, ¿vale? Por eso en las esquinas está un pelín más alargado. Y le vamos a decir también cómo queremos que sean em, nuestros ejes, cómo se van a llamar, que los definimos aquí, los labels, ¿vale? El tamaño de la fuente y el tipo de fuente, ¿vale? Y luego aquí le decimos cuál va a ser el título de nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas viene muy bien para cuando saquéis los resultados de vuestras imágenes
después de haber hecho las transformaciones elementales, ¿vale? Con operaciones elementales. Y aquí tenemos las funciones, ¿vale? Lo que decíamos antes. Tenemos la función, los parámetros de salida y la llamada de la función con los parámetros de entrada, ¿vale? Entonces nosotros cuando llamamos a esta función, lo que vamos a hacer es llamar a new Rafson, que es a lo que estábamos llamando antes, con estos parámetros de entrada y nos va a devolver estos parámetros de salida. Si os fijáis, si subimos, aquí teníamos la de Fibonacci, aquí teníamos la de New Rapson. Si os fijáis, es lo mismo, ¿vale? X numiter, que es el número de iteraciones y la solución, y aquí los parámetros de entrada, que es la función que teníamos aquí abajo, con los parámetros de entrada y con los parámetros de salida que son nuestra solución y perdón, nuestra solución y nuestro número de iteraciones para calcular la solución, ¿vale? Y con Fibonacci más de lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe, ¿No? ¿Todo claro? no. Obviamente hay que Fenomenal. practicarlo, ¿no? Pero se Vale. entiende. Bueno, lo que hay que practicar, esto es un poco para que veáis cómo funciona un poco más MATLAB, ¿vale? Para que no os pille de sopetón Sí. en la práctica. Lo que hay que practicar va a ser lo que vamos a empezar ahora, ¿vale? Ahora ya empezamos con lo que es de verdad de la asignatura, ¿de acuerdo? Lo de antes era un poco, pues, estos 40 Ujú. minutos de clase han sido un poco para que veáis cómo funciona MATLAB, para que entendáis los tipos de datos con los que vamos a trabajar, cómo crear un array, cómo funciona MATLAB como calculadora, que os puede venir bien a la hora de preparar el examen, porque hay ejercicios en el examen en el que tenéis que hacer cálculos matemáticos, ¿vale? Son cálculos fáciles que veremos de algoritmos que hay que aplicar. Y pues para preparar el examen os puede venir bien utilizar MATLAB para calcular esos números. Me pregunta Eduardo, ¿se puede trabajar este laboratorio desde la página de MATLAB y de desktop? Entiendo que desde como estoy yo en la aplicación de desktop, seguro. No sé si el MATLAB Online funciona. Igual no te viene bien el MATLAB Online porque vamos a trabajar con imágenes. Entonces igual el MATLAB Online no te va bien, ¿vale? Entonces mira a ver. Porque mira, aquí vamos a estar procesando con imágenes. ¿De acuerdo? Vale, entonces empezamos con la corrección gamma, ¿vale? Acordaros que la corrección gamma es vital porque a veces tenemos los sensores, como decíamos el martes, que no captan del todo bien la señal, ¿vale? Entonces es vital para poder hacer esa mejora y que el ojo humano perciba la luz correctamente, porque acordaros que el ojo humano y las cámaras no perciben la luz de forma lineal, ¿vale? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer va a ser, primero nos limpiamos todo, ¿vale? Si esto lo ejecutamos, me va a dar error porque no tengo así definidas las imágenes, pero en este caso vais a ver cómo se limpia esta consola, ¿vale? Nos da error antes por el tema de las... Vale, sí, mirad, ha limpiado la consola esta de aquí, ¿vale? Me da error porque no tengo definidas así las imágenes, ¿vale? Porque yo las tengo las imágenes guardadas aquí y debería de cogérmelas, pero no entiendo por qué ahora no me las coge. Dame 5 segundos que lo miramos en un momento. Aquí, laboratorio de operaciones orientales. Igual me las tengo que traer aquí. A ver. Ah, vale. Porque no estoy donde tenía que estar. Dame 5 segundos. Ahora sí que debería cogerlo. Tampoco. Vale. Es que no entiendo por qué me lo coge desde aquí. Eh, 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 eh.
laboratorio de operaciones elementales. Una consulta, ¿puedo pegar el path Sí, de la carpeta ahí? sí, es que justo lo acabo de abrir. Ahora es que estaba en la carpeta de Abdel y por eso no me funcionaba esto. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hacemos es que nos leemos la imagen, ¿vale? La imagen uno, que en nuestro caso, la imagen uno, vamos a ver que voy a comprobar que sea la misma que tiene Abdel como imagen uno, que sí, creo que sí, que es la de la bicicleta, ¿vale? Es, voy a abrirla aquí para que la podáis ver, es esta imagen, ¿vale? Que si os acordáis del martes vimos un dataset que tenía imágenes de este estilo, que teníamos imágenes que eran con baja luminosidad. ¿De acuerdo? Pues con la que vamos a trabajar va a ser con esta imagen de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, lo primero que hacemos es que nos lo leemos, ¿vale? Nos leemos la imagen. Y lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a guardar la variable rango, ¿vale? Que vamos a utilizar más adelante, ¿vale? ¿Cómo nos guardamos la variable rango? Pues decimos que nos calcule el mínimo de i de todos los valores y el máximo de i de todos los valores. Aquí estamos diciendo que coja todos los valores. ¿Por qué? Porque este i no deja de ser em, no deja de ser un array, ¿vale? Recordad que nosotros cuando vamos a estar trabajando con matrices. ¿Por qué? Porque una imagen no es más que una matriz de números, ¿vale? Entre 0 y 255, que nosotros lo representamos de forma que nos valga para que el ordenador lo entienda y poder procesarlo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con matrices, ¿vale? Y siempre vamos a trabajar con o de 0 a 1 o de 0 a 255, ¿vale? Como hemos dicho antes, como queremos tener mayor precisión, lo que utilizamos es el double, ¿vale? Al utilizar el double, lo que hacemos es que nos normalizamos la imagen, ¿vale? Y nos la pasamos de un rango de 0 a 1 para tener mucha más precisión. Esta vez el rango, como vemos, pasa de 0 hasta 1, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es que nos definimos el parámetro de correlación gamma, ¿vale? Que es 0,3. Recordamos, si gamma es menor que 1, lo que hacemos es que vamos a expandir las zonas oscuras. Y si es mayor que 1, lo que hacemos es que las comprimimos. Es decir, cuando expandimos zonas oscuras, damos luz a las sombras. Cuando comprimimos las zonas oscuras, lo que hacemos es que oscurecemos nuestra imagen. Y ahora yo aquí no tengo el Image Processing instalado y hay que instalarlo. Se supone que lo está instalando. ¿Vale? Pero bueno, luego le definimos el factor de escala, ¿vale? Y utilizamos el Compare Intensity Metrics. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular la diferencia de intensidad en las métricas entre nuestra imagen original y nuestra imagen con gamma, ¿vale? Aquí lo que hacemos es que nos definimos nuestra correlación gamma. ¿Cómo? Con la misma fórmula que vimos el martes pasado. Nos ponemos que C, siendo C el factor de escalar estándar, ¿vale? Y nuestra imagen y hacemos el producto escalar de cada uno de nuestros píxeles con gamma, ¿vale? Voy a instalar el addon para que podamos trabajar bien, porque en este ordenador se me ha debido de quitar, por lo que sea. Install. Y así veis, si ejecutáis el este y os da error y le pulsáis, veis que en un momento se os instalan los complementos. ¿De acuerdo? Es que he estado trabajando y con el portátil para prepararlo y debe ser que no instale los add-ons en el PC de casa, más grande. ¿Vale? Bueno, mientras que instala, seguimos mirándolo, ¿vale? El código. Vale. Bueno, ahora esto no va a ejecutar, luego jugamos un poco con ello. Me voy a abrir este otro, que vaya, don't save. Y si ahora hago así, no. Vale, y ahora si hago así, vaya. Pero si me vengo aquí
y me abro esto y esto. Debería abrírmelo bien ahora. Debería, pero no lo está haciendo. Bueno, a ver lo que tarda esto. Bueno, voy a abrirlo con los de Abdel que están ejecutados y luego jugamos con los parámetros cuando esté instalado el addon. Corrección gamma. Vale. Lo que os contaba hace un momento, ¿vale? Aquí hacemos el compare metrics y podemos decirle metrics.original, que son las métricas de nuestra imagen original, ¿vale? Es decir, de esta y vemos cómo el rango está en 1, entre 0 y 1, ¿vale? Llega hasta 1. La desviación típica es 0,089 y la entropía 5,94, ¿vale? En cambio, la procesada tiene un rango entre 0 y 1, una desviación típica de 0,13 y una entropía un poco menor. ¿Recordamos lo que era la entropía, chicos? ¿Qué nos decía la entropía en una imagen? ¿Nos acordamos? Venga, desorden, fenomenal, Selvin, eso es. Perfecto. Entonces, podemos decir que nuestra imagen procesada tiene menos desorden que nuestra imagen original. ¿De acuerdo? Podemos ver también el SNR y el SSIM, ¿vale? El SSIM lo que nos calcula es cuánto se parece una imagen con la otra, ¿vale? Y acordaros que el SNR nos calculaba la cantidad de ruido entre una imagen y otra, ¿vale? Entonces, con esos parámetros, con esos valores que acabamos de definir, tendríamos nuestras imágenes, que serían estas dos, ¿vale? También calculamos los histogramas de la siguiente manera. Nos calculamos el número de bins del histograma, ¿vale? Y nos calculamos los histogramas de cada una de las imágenes. Aquí, como veis, estamos utilizando funciones anónimas, igual que antes. Entonces decimos que nos calcule con imist, que es una función de MATLAB, que nos calcule la imagen con este número de bins, ¿vale? Y así lo tenemos normalizado. Decimos los ejes que queremos con el in-space, ¿vale? Con el rango, desde 0 hasta n bins, que en este caso es 512, pasando por intervalos de un 1, ¿vale? Y luego calculamos los histogramas. Pues llamamos a nuestra función calcular histograma con nuestra imagen original y con nuestra imagen aplicando el gamma. Y aquí lo que vemos es los subplots que hemos dicho aquí, ¿vale? Y tenemos nuestras intensidades atenuadas, que es nuestra imagen original. Como veis, nuestro histograma está todo desplazado a la izquierda. Y aquí lo que tenemos es nuestra corrección gamma con un gamma igual a 0,3, con nuestro histograma mucho más ampliado, ¿vale? Vemos cómo se recorre, tenemos píxeles con valores bastante más dispersos, ¿vale? Y se ve mucho mejor la imagen, ¿vale? Estas palabras que acabo de decir de cómo he estudiado los histogramas, la imagen, podemos decir que en la imagen procesada se ve mucho mejor la bicicleta, se puede diferenciar al final un autobús, podemos ver que la imagen, aunque se ve mucho mejor y podemos captar muchos más detalles, tiene algo de ruido. Si veis aquí está algo distorsionada. Todo esto es lo que esperamos que en la práctica, en la actividad, en el PDF que tenéis que entregar, hagáis, ¿vale? Yo no quiero que me pongáis esto en el PDF. Yo quiero que me pongáis estas dos imágenes y digáis, tras los experimentos se demuestra que aplicando corrección gamma con un gamma de 0,3 se obtiene una imagen mucho mejor porque podemos distinguir el manillar de la bicicleta y vemos cómo el histograma está mucho más desplazado, ¿vale? Todo esto. Todo este diálogo de científico loco es lo que tenéis que contar vosotros, ¿vale? Vamos a ver si esto está instalado. ¿Listo para instalar? No. Vale. Está instalando y ahora
seguimos con ello, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que esperamos que digáis en la práctica, ¿vale? Cada uno de los resultados tenéis que explicarlos así. No, no vale solamente con poner los resultados y ya está. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que esperamos de vuestras prácticas. Pues que discutáis los resultados, que hagáis más experimentos como vamos a hacer ahora que estoy instalando esto para poder hacer más experimentos, ¿vale? Porque como veis, esta sería nuestra imagen original, ¿vale? Esto que acabamos de hacer, esta corrección gamma que acabamos de hacer, no deja de ser lo mismo que si le aplicamos un filtro, ¿vale? O muy parecido. Si nosotros nos venimos aquí y ajustamos el brillo y ajustamos el contraste, no deja de ser lo mismo que acabamos de hacer nosotros con MATLAB, ¿vale? Lo que pasa que con MATLAB, ¿por qué lo hacemos con MATLAB y no lo hacemos así? Porque así tardo a lo mejor 30, 40 segundos, un minuto, 3 minutos por imagen, y en cambio, si tenemos un dataset como el que tenéis vosotros, que son 500 imágenes distintas, puedes hacerlo de forma automática con todas las imágenes, ¿vale? Y puedes definirte unas métricas que te digan, pues, que sean automáticas y te defines un código que te diga, si el SNR no es suficientemente alto, no aplicamos. Si es suficientemente bajo, o pones este límite o threshold de SNR, y entonces con eso definimos que la imagen es buena o que no es del todo buena, ¿vale? Me pregunta Eric, ¿la variable gamma, cuanto entre más cerca a cero, es más claro el resultado final? Cuando gamma es menor que cero, lo que hacemos es que expandimos las zonas oscuras, es decir, que aclaramos la imagen, ¿vale? Y cuando gamma es mayor que uno, lo que hacemos es que comprimimos las zonas oscuras, es decir, que lo que hacemos es que oscurecemos la imagen, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto que abra MATLAB, empezamos a hacer pruebas con nuestras... Toma ya, me lo ha abierto desde la raíz de MATLAB. Vale. Mm, 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 mm. A ver, esto lo tengo. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo Sí, último sí, sobre la pregunta gamma, por favor? efectivamente. Ahora mismo lo repito. A ver que me abra esto bien. A ver, cuanto menor sea el gamma, es decir, si el gamma es menor que cero, lo que hacemos es que expandimos las zonas oscuras. Por ejemplo, en este caso hemos definido un gamma de 0,3, ¿vale? Por eso nuestra imagen es más clara. Si esto, en vez de poner 0,3, ponemos menos 0,5 y a ver si nos funciona, que en este no va a ejecutar porque no nos va a leer la imagen por la ruta, pero si hacemos un up one level, up one level, up one level, up one level y nos venimos a laboratorio de operaciones elementales y corrección gamma, ahora sí me va a funcionar, ¿vale? Hemos dicho esto, lo cambiamos y ponemos menos 0,6, ¿vale? Y ejecutamos. Sí, A ver, LAM Explorer. Vale, esto ya está perfecto. Vale. ¿Veis? Ahora ya sí que me ha ejecutado con el nuevo gamma, ¿vale? Vemos cómo la entropía es más alta, vemos cómo la desviación es más pequeña que la anterior, si no me equivoco. Y fijaros, ahora con la procesada no tenemos ni siquiera desviación y el rango es infinito, ¿vale? Ni siquiera nos ha generado imagen. ok, O sea que nos hemos pasado de oscuridad, ¿vale? Probablemente lo que hemos hecho ha sido que nos hemos cogido la imagen y la hemos pasado tanto a valores negativos o sea, a valores a cero, que se ha puesto todo en negro. Entonces, el gamma lo calculo de acuerdo a la necesidad que tenga la imagen. Efectivamente, la imagen siempre lo vamos a definir el gamma dependiendo de
el valor, dependiendo de la imagen que tengamos y el caso de uso. ¿De acuerdo? Si queremos aclarar una imagen, tendremos que ponerlo en positivo. Si queremos ponerlo en. Si queremos ponerlo en. Si queremos. Madre mía, ¿cómo estoy hoy? Si queremos oscurecerlo, lo que vamos a hacer es ponerlo en negativo o por debajo de. Por encima de uno. ¿Vale? Gracias, profe. Nada. Entonces, por. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Si ponemos aquí 1,3, ejecutamos, vamos a ver cómo vamos a tener la imagen mucho más oscura de cómo la teníamos antes. A ver si carga todo. Mirad, aquí con 1,3 el gamma es mucho más oscuro. ¿Vale? Si en cambio ponemos, antes habíamos puesto 0,3, ponemos 0,1 y ejecutamos. Ahora la imagen, minimize. ¿Vale? Ahora nos hemos pasado. ¿Vale? Si veis, nos hemos pasado de aclarar, entonces ahora tiene muchísimo ruido. Ahora apenas tenemos valores con cero y tenemos muchos que están muy cerca, pues que están por encima del 0,5, ¿vale? Que están a lo mejor entre el 0,5 y el 0,8. Una, con- Perdón, Lenin. una consulta, si Sí, queremos, a ver cómo era en el gamma, si queremos aclarar, tiene que ser mayor a uno. Y si queremos oscurecer, menor, negativo. al revés. Si queremos aclarar menor que uno, si queremos oscurecer, mayor que uno, Allá, ¿vale? chévere. Fenomenal. Vamos a dejarlo en 0,3, ¿vale? Que es más o menos el valor óptimo que hemos calculado. Estos experimentos que acabo de hacer yo es lo que esperamos que hagáis en la práctica, ¿vale, chicos? Vale. Y ahora nos cogemos y nos leemos la imagen, porque por eso nos está dando error aquí, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo. Nos leemos la imagen manteniendo el rango original entre 0 y 255. Aplicamos la transformación con los mismos valores que antes, ¿vale? Aplicamos el gamma, tal cual, como hemos hecho antes. Y lo que hacemos es que vamos a escalar el resultado, ¿vale? ¿Para qué? Para convertirlo a Unit 8 y ver cómo varía, ¿vale? En este caso lo que hacemos es simplemente normalizamos todo multiplicando por 255, ¿vale? Y nos pasamos nuestra imagen a Unit 8. Simplemente lo que hacemos es hacer este parseo, ¿vale? Ponemos Uint 8 y nos ponemos la imagen que es el array que queremos pasar a este tipo de valor, ¿vale? También podemos convertirla de esta otra forma, que es como la vamos a hacer aquí, convirtiendo la imagen atenuada, ¿vale? Nos decimos el número de bins, calculamos el histograma normalizado y aquí vemos, pues como tenemos nuestro histograma entre 0 y 255, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí tenéis la función de comparar las métricas, ¿de acuerdo? Sí, ¿Dudas en este código, chicos? Y dudas respecto a la práctica, que es lo que más me interesa. ¿Qué dudas podéis tener de lo que estamos viendo hoy con la práctica? ¿No hay dudas? Vale. Si os fijáis, lo que hemos cambiado ha sido aquí el histograma, ¿vale? De 0 a 1 y aquí de 0 a 255, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lo que hacemos es normalizar, ¿vale? Y escalar. ¿Por qué? Porque como estamos multiplicando, pues como estamos elevando a 0,3, lo que hacemos es que el valor disminuye drásticamente. Entonces nos podemos hacer un reescalado en el que nos vamos del rango de nuestra imagen, ¿vale? Sí, Diana, todo el código está disponible en el aula virtual. Si venís a documentación, abrís la carpeta laboratorio y en esta carpeta tenéis todos los códigos que vamos a ver hoy y las imágenes con las que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Fenomenal. ¿Vale? Perfecto. Pues si tenemos claro, nada, si tenemos claro la corrección gamma, vamos con la ecualización de histograma. ¿De acuerdo? Vale.
¿Qué tenéis que hacer vosotros cuando terminemos con las explicaciones? Que os cojáis estos códigos, ¿vale? Y os ponéis a jugar como he hecho yo. Os ponéis a jugar aquí con los gamma y con el factor de escala, ¿vale? Me pregunta Miguel Ángel, una duda de la práctica. Si uso varios métodos para mejorar la imagen, ¿podría elegir a gusto cuál dejo para no hacerlo con todos? Por ejemplo, claro, efectivamente, no tenéis por qué reflejar en la práctica que habéis usado todos los métodos. Lo que sería interesante que pongáis uno que funciona muy bien, uno que funciona relativamente bien y uno que funciona muy mal, y los comparáis entre los tres o cuatro métodos, ¿vale? Con las cuatro imágenes. Y decís, a lo mejor hay con imágenes con las que funciona muy bien un método, pero otro funciona muy mal, ¿vale? Entonces, eso también es un tipo de discusión que podéis hacer que puede estar muy bien, ¿vale? Bueno, pasamos a la ecualización del histograma. ¿Nos acordamos cómo funcionaba la ecualización del histograma, chicos? ¿No? Vale. Antes lo que hemos hecho, vale, mejorar el contraste, fenomenal, Miguel Ángel, gracias. Antes lo que hemos hecho ha sido cogernos y aplicar un gamma, aplicar un valor que le estábamos elevando a todos los píxeles, a cada uno de los píxeles, perdón, de nuestra imagen, ¿vale? Pero ¿qué pasa si lo que queremos es un método automático que nos optimice el contraste de cualquier imagen? Pues para eso tenemos la ecualización por histograma, ¿vale? El objetivo es que nuestra imagen que tiene un histograma más o menos plano o uniforme, que es la imagen como la que acabamos de ver, ¿vale? Que sería esta imagen nuestra, ¿vale? Vemos cómo nuestro histograma es plano, es muy, 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 muy plano. Lo tenemos todo desplazado a la izquierda porque está muy oscura. Entonces, lo que vamos a hacer es que em, lo que queremos es maximizar el contraste global, es decir, que vamos a estirar nuestro histograma, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en MATLAB? Primero, nos leemos la imagen con tipo doble, ¿vale? Mantenemos el rango entre 0 y 255, ¿vale? Luego nos pasamos nuestra imagen a Wnt8, ¿vale? Y aplicamos la ecualización del histograma. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando el IST-EQ, ¿vale? Con el IST-EQ lo que hacemos es aplicar literalmente tal cual, sin tener que definir ningún tipo de parámetro, a nuestra imagen la ecualización de histograma. Y luego simplemente calculamos los histogramas y ploteamos igual que antes, ¿de acuerdo? Y vemos qué tendríais que hacer aquí. Si tenemos esta corrección gamma con este resultado y esta coalición de histograma con este otro, lo interesante es que cojáis las dos imágenes y digáis, la ecualización de histograma es más clara, pero aquí tiene demasiada luz, ¿vale? Todo eso. Y luego, pues os liéis también a explicar un poco los histogramas que habéis obtenido, ¿vale? ¿Sí? Sí, Otra buena práctica sería hablar de cómo la transformación de intensidad con el ISTEC ha cambiado, ¿vale? La verdad que este es de los métodos de MATLAB más fáciles, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que llamar a una función y pasarle nuestra imagen, ¿vale? Eso sí, en Unit 8 para no tener problemas con los double, ¿vale? Para que tengamos más, eh, para que tengamos mucha más precisión, ¿vale? Sí, chicos. Entonces, con todo esto tenemos que la función Unit 8 nos permite hacer precisión doble, ¿vale? Gracias al double y el Unit 8 tenemos el doble de precisión para nuestros cálculos. La corrección gamma, que es la que habíamos visto antes, nos da un control sobre la iluminación, pero la ecualización nos define una solución automática. Por ejemplo, en vuestro caso de uso, si en vez de tener que hacer y evaluar solamente cuál es la mejor técnica, si tuvierais que hacer un preprocesamiento de 500 imágenes del dataset, una forma rápida y más o menos eficaz sería hacer sobre todas una ecualización de histograma. ¿Vale? ¿Sí? sí. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué pasa si nos cogemos esta imagen? ¿Vale?
que tenemos aquí. Voy a cogerme este código tal cual. Y me voy a venir aquí abajo y vamos a cambiar este por esto otro. ¿Qué pasa si la imagen que ya teníamos, ¿vale? Le vamos a aplicar otra actualización de histograma, ¿vale? Una imagen que ya tiene un histograma bueno, le aplicamos de nuevo el histograma. Si me cojo esto y me lo pego aquí, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver qué le pasa a la imagen, ¿vale? Con esto ya tenemos nuestra imagen atenuada y se ve relativamente bien. Vamos a ver qué pasa. No me lo ha hecho mucho. IEQ, voy a poner IEQ barra baja, new, por si acaso. Y aquí, IMG show, aquí, EQ. Pues que nos la deja igual. ¿Por qué? Porque no hay nada que optimizar, ¿vale? Ya no os fijéis en el histograma porque no he modificado los cálculos de histograma, ¿vale? Lo está haciendo con la imagen original, ¿de acuerdo? Aquí estamos poniéndonos la imagen original en el Unit 8, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no cambia nada. ¿Por qué? Porque ya tiene el contraste óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, busca el algoritmo un contraste óptimo, pero la imagen ya tiene un contraste óptimo, entonces no es necesario cambiarlo. ¿Veis el ejemplo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Pero siempre hace falta el histograma para saber si hubo mejora o no, porque eso no es tan perceptible a la vista, ¿no? Claro, sí, aquí habrá aplicado alguna diferencia. Lo que pasa es que ya no es tan grande, ya que no hemos, Ujú. ¿sabes? Ya tenemos una imagen bien atenuada. Entonces ya podemos ver cosas. Entonces tenemos que hacer muchas repeticiones de la ecualización de histograma para de verdad ver algo radical como lo que nos pasaba con la otra imagen. ¿Vale? Correcto, sí. Me dice Lenin, ¿puede explicar la última parte, por favor? Pegó otro código. Sí. A ver, Lenin, aquí lo que he hecho ha sido cogerme la imagen ecualizada, ¿vale? Esta imagen de aquí que hemos ecualizado con el histograma y la he vuelto a ecualizar. ¿Para qué? Para ver qué pasa si ecualizamos de nuevo la imagen. Si queremos hacerlo del todo bien, lo que tendríamos que hacer sería cambiar esto por esto y esto por esto. Este código es exactamente el mismo que el de aquí arriba, ¿vale? Por eso salen los histogramas igual, porque no he cambiado las variables, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora esto lo ejecuto, vais a ver cómo sí que se actualizan los histogramas también, ¿vale? Aquí simplemente es lo que he hecho, calcular de nuevo el mismo, la ecualización de histograma sobre la imagen que ya habíamos ecualizado y luego calcular los histogramas, ¿vale? Como veis, el histograma cambia un pelín, pero lo que os decía, no es tan radical como en el otro, ¿vale? Correcto, sí. Fenomenal. Vale, perfecto. Pues ahora mismo, como ya hemos visto, ecualización de histograma, nos venimos al estiramiento lineal. ¿Vale? ¿Qué era el estiramiento lineal? Acordaros que a veces tenemos una imagen que se ve oscura, como las que y con las que estamos trabajando y con las que vais a trabajar, no porque tenga luz, sino porque tenemos un rango dinámico que es pobre. Es decir, que los valores que tenemos no están limitados entre 0 y 255, sino que, como nos pasaba en este histograma, están todos los valores entre 0 y 50, que esos son valores muy oscuros, ¿vale? Tenemos un rango muy pequeño, entonces son valores muy oscuros. ¿Qué podemos hacer? Si hacemos un estiramiento lineal del histograma, es decir, que nos cogemos y nos ampliamos el histograma, lo que podemos hacer es aumentar todos esos valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para ello, lo que hacemos es que nos definimos el rango de entrada, ¿vale? Entre 0 y 1 y nos definimos la intensidad mínima de entrada, la intensidad máxima de entrada y el valor mínimo comprendido entre el rango de entrada y el mayor comprimido en el rango de entrada, ¿vale? Estos dos valores son los que nos van a decir cuánto vamos a tener que estirar, ¿vale? Y luego el rango de salida, cuánto queremos
en qué rango queremos que esté nuestra imagen cuando la procesemos, ¿vale? En este caso vamos a trabajar primero solo con vectores. Nos creamos un vector, como hemos hecho antes, con linspace, que nos va a decir el rango mínimo comprimido de entrada hasta el rango, perdón, en los rangos comprimidos de entrada, ¿vale? Vamos a ir haciendo saltos de 0,5 en 0,5 hasta 100 valores, ¿vale? Y aquí es lo que veis, ¿vale? Rangos comprimidos de 0,5 a 0,5 desde 0,0 hasta 1, es decir, de 0 a 1 en 100 valores, ¿vale? Como trabajamos con floats, por eso son 100, ¿vale? Si pusiéramos 1 aquí, sería hasta 0,1, ¿vale? Y lo que hacemos es que aplicamos el estiramiento del contraste. Entonces, nos cogemos nuestro linspace y le aplicamos la función de estiramiento de contraste como vimos la semana pasada, perdón, el martes pasado, ¿vale? Y entonces nos ponemos el vector nuestro, ¿vale? Este R, le restamos el low in, que recordamos que es nuestro valor mínimo comprimido, y lo dividimos entre nuestro valor máximo comprimido menos nuestro valor mínimo comprimido. Y lo multiplicamos por la intensidad máxima menos la intensidad mínima más la intensidad mínima. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo que hacemos es simplemente graficar. Esto, no os liéis, no es más que la función que nos aplica el estiramiento lineal de contraste. ¿Vale? Ok, Fenomenal. Si ahora nos cogemos nuestra imagen del cameraman, que lo tengo... Dame 5 segundos, que tengo que ver cómo la he llamado yo, que no se llama igual que la de Abdel. Pa, 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 pa. Vale, cambia. Vale, si nos cogemos esta imagen, eh, images, cameraman. Ah, porque es TIFF y este es JFIF. Vale, vale. Ahora ya sí me lo ha leído, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nos estamos leyendo nuestra imagen en tipo double, ¿vale? Y luego lo que hacemos es que nos hacemos, nos simulamos una imagen con niveles de intensidad atenuados, ¿vale? Nos cogemos esta imagen original y la atenuamos multiplicándola por 0,3, ¿vale? Y lo que hacemos es calcularnos la normalización lineal. ¿Cómo lo hacemos? Nos calculamos el valor mínimo de nuestra imagen, el valor máximo de nuestra imagen y la normalizamos, que es lo mismo a hacer map to gray, ¿vale? Que es pasarlo a blanco y negro, ¿vale? Y luego calculamos los histogramas y nos definimos nuestros ejes de intensidad, ¿vale? Calculamos aquí los histogramas de las tres imágenes que nos hemos creado y aquí lo vemos. Tenemos nuestra imagen original, nuestra imagen atenuada y nuestro histograma normalizado, nuestra imagen normalizada. La imagen normalizada no es más que la atenuada aplicándole esta normalización que hemos dicho de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta imagen norm y perdón, esta imagen normalizada es esta de aquí, ¿vale? Normalizada a partir de esta, ¿de acuerdo? Que es obtener casi casi la imagen original, ¿vale? Hay alguna diferencia, pero mínima, ¿de acuerdo? Como veis, si tenemos esta otra imagen original, que ahora es la que estaba atenuada, y hacemos la estirada, sí que vemos que hay muchísimo cambio, ¿vale? Esta es nuestra imagen atenuada y esta la normalizada, y aquí más de lo mismo, ¿vale? Aquí también podemos printar como si fuera para sacar valores, ¿vale? Entonces aquí, si hacemos fprintf en MATLAB, sacamos los valores que necesitemos, ¿vale? En este caso tenemos que el rango de intensidad de la imagen original es de 0,082 hasta 0,29 y en cambio el de la estirada es de 0 hasta 1. Es decir, que recorremos todos los valores de los píxeles, ¿vale? Siempre tenemos píxeles que cogen algún valor, ¿de acuerdo?
¿Dudas, chicos? Fenomenal. Perfecto. Vale. Entonces, ya hemos visto normalización lineal, que es ideal cuando la imagen tiene un buen contraste, pero está en un rango equivocado. ¿Qué era lo que teníamos aquí? Aquí teníamos una buena imagen, pero que le habíamos reducido el rango para para que nos sirviera para el ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí le hemos reducido el rango de los píxeles y con el estiramiento conseguimos que, que la atenuamos correctamente, ¿vale? Corrección gamma para corregir problemas de exposición no lineales, es decir, cuando tenemos sombras. Y la ecualización es la mejor opción para mejorar de forma automática, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. Pasamos al negativo, ¿vale? Transformación negativa, que la vimos el otro día. Vaya, de esta no tengo la imagen descargada. Bueno, la vemos desde aquí porque en esta no vamos a jugar con los valores, ¿vale? Entonces, la transformación negativa. ¿Cómo era la transformación negativa? Nos cogíamos la imagen y nos hacíamos la resta de la misma imagen. Es decir, en este caso nos leemos la imagen tipo double y para aplicar la transformación negativa tenemos que hacer una resta de nuestra imagen con el máximo. Es decir, que nos calculamos el máximo de los valores de nuestra imagen, le restamos el 1 porque estamos trabajando en el rango de 0 a 255 y luego le restamos nuestra imagen, ¿vale? Y calculamos los histogramas y vemos cómo esta es nuestra imagen original y el negativo es todo lo contrario. Donde tenemos los negros completamente negros, aquí tenemos los blancos completamente blancos. Esta parte, si os fijáis, es negra y en cambio en esta es blanca. Y el histograma es simétrico. Igual que esta es simétrica de esta, el histograma es simétrico de esta con esta. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la transformación? Completamente lineal y vemos cómo cambia por completo. La intensidad transformadas empiezan en 250 y acaban en cero y las de entrada comienzan en cero y terminan en 250. ¿Vale? Esta es fácil de entender, ¿no? Esa operación elemental, chicos. ¿Sí? ¿No? ¿Habéis abandonado? Ya no me escucháis ya. Ya estáis hartos de tanto código. Sí, Lenin, repito. A ver, lo que hacemos en esta, vamos a hacer el negativo de una imagen. El hacer el negativo de una imagen es coger la imagen y hacer la simétrica de la imagen. Cogemos el histograma y le hacemos el simétrico, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Primero, nos leemos la imagen, nos aplicamos la transformación, ¿cómo? Primero cogiendo el máximo valor de nuestra imagen, ¿vale? Y para calcular la imagen negativa, hacemos la resta entre el valor máximo menos 1 menos la imagen. ¿De acuerdo? Y con eso tendríamos nuestra imagen original, que sería esta, y esta la imagen negativa. Si te fijas, Lenin, lo que vemos aquí es literalmente a cada píxel que tenemos su contrario. Estos píxeles que son negros tienen un valor de cero y estos que son blancos de 250. Y son exactamente los mismos píxeles que en otro lado, pero poniéndoles justo el contrario, ¿de acuerdo? Al igual que el histograma es completamente simétrico, ¿vale? Y si os fijáis aquí, más de lo mismo, ¿vale? Lo que es 255 es cero para la entrada y lo que es 255 para la entrada es cero para la salida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Vamos con el estiramiento de histograma no lineal, ¿vale? ¿Qué problema teníamos con el estiramiento lineal? Pues que cuando no tenemos cuando no tenemos un contraste que sea el ideal, cuando no tenemos un histograma ideal, podemos tener problemas al hacer el estiramiento del histograma. ¿Por qué? Porque si tenemos un rango muy variado o tenemos una dispersión muy variada de los píxeles, nos da un,
no nos va a dar bien el resultado. Entonces, ¿qué utilizamos? El no lineal. Que el no lineal lo que va haciendo es que va buscando la forma en la que ir mejorando nuestra imagen a partir de modificar cada uno de los píxeles, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es que nos definimos un rango de entrada, ¿vale? En este caso, de 0 a 1, el valor mínimo comprimido de entrada, el valor máximo comprimido de entrada, igual que antes, y los parámetros para nuestra función, ¿vale? Recordad que nuestra función de estiramiento funciona de esta manera, ¿vale? A es nuestro factor de escala, K es el parámetro de forma y E es el exponente de la función. Este es el que más va a hacer que cambie la función, ¿vale? Y el que más va a hacer que cambie nuestra imagen. Entonces, en este caso nos creamos un valor entre los rangos de 0 a 1, ¿vale? Con saltos de 0,5. ¿Qué hacemos? Si aplicamos el estiramiento no lineal, vemos cómo tiene una forma exponencial nuestra función, ¿vale? De estiramiento. ¿De acuerdo? Si esto lo aplicamos en nuestra imagen del camarógrafo, como hemos hecho antes con el lineal, obtenemos esto, ¿vale? Aquí estamos aplicando el estiramiento no lineal y aquí nos estamos calculando los histogramas. Y aquí comparamos nuestras métricas, ¿vale? Vemos el SSIM, vemos el SNR y aquí las métricas originales, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos un rango de 1 y aquí ya el rango no llega al 1 en la procesada, ¿vale? La desviación típica. Aquí están muy dispersos aquí están muy poco dispersos, perdón, los datos y aquí están muy dispersos, ¿vale? Pero en cambio la entropía es bastante parecida, ¿vale? Así como tenemos una uniformidad en los dos en el histograma, ¿vale? Están muy bien estas métricas y nos gusta mucho que utilicéis métricas en las prácticas. No os digo nada, ¿vale? Y luego podemos ver cómo con el histograma estirado tenemos, no sé por qué ha cogido esta imagen ahora. Dame 5 segundos. Ah, porque no he puesto la de cameraman, perdón. Cameraman, es que me interesa usar esta para que veamos la diferencia que hay entre hacer el histograma estirado, el histograma ecualizado y el no ecualizado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer también? Nos vamos a coger esta imagen y vamos a hacer y por 0,3 igual que hemos hecho antes, ¿vale? Para que veamos realmente la diferencia, porque antes lo hemos aplicado con el i por 0,3. Vaya, como no he puesto un punto y coma, me ha sacado aquí toda la imagen, ¿vale? Que estamos procesando, por no poner aquí un punto y coma. Problemas de utilizar generalmente Python cuando trabajas, ¿vale? Entonces, ahora que lo hemos sacado todo, tenemos esta como nuestra imagen original. No está bien Sí está bien, dame 5 segundos. Sí, el histograma está bien, ¿vale? Aquí tenemos nuestra imagen original y esta es nuestra imagen estirada. En el estiramiento lineal, pues es bastante parecida. Yo diría que en este caso esta estirada es más clara. O es sensación mía o es más clara. Y además, fijaos, este histograma, por debajo tenemos todo relleno. Aquí tenemos muchos píxeles que no están rellenos. ¿Vale? Entonces, probablemente para esta imagen tenemos mucha más información con este estiramiento lineal que con el estiramiento no lineal. ¿Vale? ¿Entendido, chicos? Venga, que ya casi terminamos. Nos quedan dos códigos nada más. ¿Dudas con el estiramiento no lineal, chicos? Es como trabajar con Photoshop, pero en volumen. Efectivamente, es como trabajar con Photoshop, pero con código. Eso es. No hay dudas. Fenomenal, perfecto. Gracias, Lenin. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a trabajar con las operaciones aritméticas. ¿Os acordáis el martes que vimos que podíamos aplicar operadores como los operadores laplacianos, como operaciones de suma, de multiplicación, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues como dijimos la semana pasada, nos sirve para desplazar el histograma directamente a la derecha
desplazar el histograma directamente a la izquierda o para estirar el histograma desde su origen, ¿vale? ¿Qué pasa si estiramos el histograma de su origen utilizando la multiplicación? Que lo que hacemos es que aumentamos el contraste, haciendo que los claros sean mucho más claros y los oscuros se mantengan o cambien muy poco. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, por ejemplo, nos cogemos nuestra imagen, ¿vale? Esta vez tenemos una imagen de una luna, ¿vale? Y le decimos los parámetros que queremos utilizar. Queremos utilizar una constante a sumar 50 y vamos a multiplicar por 1,5 de escala, ¿vale? Aquí aplicamos nuestras transformaciones, saturamos fuera de rango, es decir, que los valores que estén fuera de 0 y de 2,55 nos los ponemos al mínimo y al máximo, ¿vale? Para que no tengamos problemas. Perdón. Vale. Luego nos calculamos los histogramas y vemos cómo esta es nuestra imagen original de la Luna, que tenemos casi todo aquí, hemos desplazado aquí el histograma y aquí lo hemos escalado. Si os fijáis, mantenemos los oscuros y los claros los hemos desplazado aquí, ¿vale? Aquí es mucho más clara la Luna. Hace casi daño en la vista, ¿vale? Entonces, si aquí leemos nuestra Luna, JFIF, y nos creamos este filtro laplaciano. ¿Para qué nos sirve este filtro laplaciano? Los filtros laplacianos generalmente los vamos a utilizar para detectar bordes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que hacemos realce de detalles. Lo que vamos a buscar es, aplicando este kernel sobre nuestra matriz, vamos a hacer cambios bruscos, que son los bordes, y gracias a aplicar este kernel los vamos a detectar, ¿vale? Cuando pasa de 0 a 1 es cuando los vamos a detectar, ¿vale? Entonces, en esta imagen de la Luna, si os fijáis, se notan mucho los bordes en estas zonas, ¿vale? Esta es la imagen original y esta es la reescalada. Si os fijáis, aquí se notan muchísimo alrededor de toda la Luna los bordes de la superficie de la Luna. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si miramos el histograma, no ha cambiado mucho. ¿De acuerdo? ¿Dudas con el realce de bordes, chicos? ¿Todo claro? Vale. Acordaros, suma y multiplicación para ajustes rápidos de brillo y filtros de derivada, como es el filtro laplaciano, lo vamos a utilizar para realzar bordes, ¿vale? Y para detalles finos, ¿vale? Al fin y al cabo, aquí lo que estamos sacando son todos los bordes que hay en la Luna, ¿vale? Entonces son detalles muy, muy, muy finos, ¿vale? Y ya por último, pero no menos importante, pasamos a la... em, dame un momento, cameraman. .jfif, pasamos a la transformación logarítmica, ¿vale? Acordaros, la transformación logarítmica, a diferencia de la corrección gamma, lo que va a hacer es que es una función de potencia que lo que nos va a permitir es que el logaritmo nos va a expandir los valores oscuros de bajo nivel, mientras que nos va a comprimir los brillantes, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos cogemos y nos leemos nuestro cameraman y lo pasamos a, a blanco y negro, ¿vale? Aunque ya lo esté, pero nos lo cogemos para comprimir la imagen, ¿vale? Y luego hacemos el double de esto. Voy a ejecutarlo, ¿vale? Para poder probar los valores, ¿vale? Con un factor de escala de 1, ¿vale? Que es el parámetro de la transformación logarítmica, obtenemos que vamos a aplicar esta función sobre nuestra imagen, ¿vale? Aplicamos la transformación logarítmica. ¿Qué hacemos? Cogemos y a nuestra imagen le hacemos el logaritmo de 1 más la imagen y lo multiplicamos por c, ¿vale? Escalamos nuestros valores y tendríamos este histograma para la imagen original y este otro para nuestra imagen con la otra. Dadme 5 segundos. No he guardado. Y entonces me ha cogido esta. Bueno, y esta para nuestra imagen procesada, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra imagen de nuestra bicicleta, ¿vale? Que era la que teníamos al principio, que la tengo aquí abierta al original, ¿vale? Pues vemos cómo al hacer la logarítmica y pasarla a gris,
porque en el logarítmico siempre tenemos que utilizar valores de gris para que no se nos vaya de madre el logaritmo, ¿vale? Pues vemos cómo nos aparece nuestra imagen que se ve mucho mejor, ¿vale? Luego podemos escalar los valores, ¿vale? Y tendríamos esta imagen con nuestros valores entre 0 y 255. Si calculamos nuestros histogramas, vemos que el rango de intensidad de la imagen original está entre 0 y 255, el de transformada también, y luego vemos cómo nuestra imagen original es esta, pero nuestra imagen con el logarítmico, con la transformación logarítmica es esta otra. Y vemos cómo efectivamente se han atenuado mucho los valores oscuros, es decir, que hemos aclarado esos valores oscuros, los hemos expandido y los valores claros no los hemos atenuado, no los hemos expandido tanto. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer también? Convertir a Double con normalización. ¿Vale? Podemos coger nuestra imagen y convertirla a Double. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es que nos leemos la imagen, calculamos el factor de escala y nos creamos el rango de intensidades, ¿vale? Y aplicando la transformación logarítmica sobre nuestro rango de intensidades, obtenemos como aparece aquí nuestra recta, ¿vale? Con el rango de intensidades y aquí nuestra nueva transformación logarítmica. Y aquí, si lo aplicamos con la imagen comprimida, obtenemos esta otra, ¿vale? Con la otra transformación logarítmica, ¿vale? Sobre la imagen double, ¿vale? Veis que hay una gran diferencia. Aquí era mucho más clara, ¿vale? Y aquí estamos mostrando la imagen logarítmica, pero en double, ¿vale? También mantenemos muchos más detalles, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la original y aquí la logarítmica, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer también? Escalar nuestros valores entre 0 y 255 o mantener y convertirla a un int 8 para mantenerlos en ese rango. Entonces mantenemos las transformadas, ¿vale? Y aquí tenemos nuestros histogramas que son muy parecidos. No son iguales. Si veis, este tiene un poco más de rango de intensidad que este otro y en esta sí está un poco más clara que en esta otra, ¿vale? Aquí simplemente es mera visualización, ¿vale? Donde hacemos no, aquí también es visualización, perdón. Donde hacemos las transformaciones sería aquí. Que lo único que estamos transformando es cómo estamos leyendo los píxeles de nuestra imagen, ¿vale? Cómo los estamos procesando. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Preguntas que tengáis. ¿Dudas sobre la práctica? ¿Tenéis algún tipo de duda sobre la práctica? ¿No? Vale, pues nos quedan 20 minutos y los vamos a aprovechar en agruparos por salas para que podáis ir haciendo la práctica, ¿vale? Em, Voy a dejar de grabar, ¿vale? Muchas gracias a todos los que habéis visto el laboratorio, chicos. Voy a dejar de grabar para los que estáis en directo, repartiros por salas para que podáis trabajar estos 20 minutos con la práctica y yo me voy pasando por los grupos por si tenéis algún tipo de duda. En resolver la actividad, sí, efectivamente, podéis ir avanzando en resolver la actividad ahora en grupos, ¿vale? Luego se hace la entrega individual, pero ahora pues podéis ver los códigos que he subido y podéis ir descargando las imágenes que queréis utilizar del dataset y tal, y por grupos, pues debatir un poco cuáles son los mejores algoritmos y parámetros y demás, ¿vale? Así que dejo de grabar, gracias a los que habéis visto el vídeo, chicos, y nos ponemos con la práctica los que estamos aquí.